Apocalipsis capítulo 12, ¿lo tenemos? Y dice la escritura: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. El versículo 5 termina diciendo: y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí estamos hablando de la ascensión del Señor, cuando ascendió a los cielos después de morir y resucitar. El versículo 6, cuando dice: y la mujer huyó al desierto, hay una pausa, un lapso de aproximadamente hasta este momento cerca de 2000 años que llevamos en esa pausa, de cuando Cristo fue arrebatado ascendiendo a los cielos, a cuando la mujer va a huir al desierto. Al momento la mujer no ha huido al desierto, va a huir al desierto cuando se cumpla el espacio, la pausa que hay entre el versículo 5 y el versículo 6. ¿Cuál es esa pausa? La pausa que hay entre el versículo 5 y el versículo 6. Del instante que Cristo asciende a los cielos, comienza lo que es el tiempo de la iglesia, lo que es directamente la predicación del evangelio, alcanzando a multitudes de creyentes, para que la plenitud de los gentiles que haya de entrar, entre al conocimiento del Señor, entre al camino del Señor. Y dice la palabra: y entonces todo Israel será salvo. Después será el trato de Dios con Israel. El versículo 6 ya miramos que es cuando Dios comienza a trabajar con Israel. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días, un tiempo específico. Estamos hablando de 3 años y medio. Ya el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Miramos que ese descender del diablo a la tierra es una encarnación directa, es la manifestación plena de aquel personaje que se manifestará como el anticristo. Bueno, sigue diciendo el versículo 13: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí hablamos otra vez de 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya hablamos la semana pasada de
la gran batalla que hay en los cielos, y miramos que esa gran batalla no es la rebelión de Satanás en un principio, cuando arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, porque la rebelión, cuando se rebeló por primera vez allá en el tercer cielo, fue arrojado, fue desechado, fue echado fuera del tercer cielo, pero quedó morando en las regiones celestes, quedó morando lo que la Biblia dice en el segundo cielo. Ya miramos ese punto también. Cuando el Señor viene, sacude las potencias de los cielos, echando ahora del segundo cielo a Satanás, aventándolo a la tierra, ahora en una encarnación literal, ahora en una manifestación diabólica literal, en un personaje. Y no solamente el diablo se encarnará de una manera similar como Dios se encarnó en Cristo, estará imitando ese personaje, lo mismo que Dios hizo, porque es un imitador desde el tiempo pasado, desde el principio. Busca imitar lo que Dios ha hecho, y así como Dios se encarnó, se manifestó en carne a través de la persona de Jesús, asimismo miramos que este personaje, el diablo, se va a encarnar en un personaje conocido como el anticristo. Tendrá lo que es igualmente su profeta, conocido como el falso profeta. Como Cristo tuvo a Juan el Bautista preparando el camino para que él apareciera, así igualmente tendrá aquel personaje su propio profeta. Ya miraremos más adelante algún tema en esa índole, pero quiero que entendamos primeramente que va a haber una manifestación plena de ese personaje cayendo sobre la tierra. Vuelvo a repetirle, del versículo 5 al 6, es el tiempo de la iglesia. Cuando Cristo es arrebatado, asciende a los cielos, a cuando Dios comienza a tratar con Israel, que la lleva al desierto por 3 años y medio. Al momento que la iglesia es arrebatada, a ese momento toma a Israel el Señor y la lleva al desierto. No es un desierto literal, no es que la lleva a un desierto por allá donde nadie está, no, sino que el hablar del desierto es hablar de un lugar, un tiempo de escasez, un tiempo de aflicción, un tiempo de prueba, un tiempo de lucha, un tiempo donde no hay provisión humana, no hay manera de salir adelante humanamente. Pero aún estando en ese desierto, como lo hizo en el tiempo pasado, los pasó por un desierto 40 años, y en ese desierto no había ni agua, ni pan, ni manera de sobrevivir. Pero la mano de Dios sostuvo a su pueblo por más de 40 años en ese desierto. Dice la palabra que su calzado no se desgastó, su vestido no se desgastó. Imagínese usted 40 años y que el vestido no se haga nada, no se rompe, no se desgasta y sigue igual como nuevo. ¿Por qué? Porque era un material muy especial. No, es porque la mano de Dios estaba sobre su pueblo. Y cuando la mano de Dios está sobre el pueblo de Dios, milagros extraordinarios suceden, maravillas gloriosas. Mira el hombre, mira la mujer. La provisión sobrenatural de Dios estaba con su pueblo. Ya lo miramos en el tiempo pasado y lo va a volver a mirar Israel en el tiempo futuro. Como Dios protegió, proveyó, cuidó, ayudó a Israel, le daba agua de una roca, le hacía descender maná del cielo, tenía una columna de nube para cubrirlos del sol del día, tenía una columna de fuego para alumbrarlos de noche. La gloria de Dios estaba con ellos y volverá a estar con ellos cuando lo vean venir y digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquel que traspasaron lo mirarán, creerán en él, recibirán a su Mesías, y comenzará un trato una vez más de Dios con la nación de Israel. Ya que en estos momentos no podemos decir que hay un trato de Dios con Israel. Israel está en pausa, Israel está adormecido. Por eso dice Romanos 11:25: no quiero que ignoréis este misterio, para que no se hagan arrogantes en cuanto a Israel, que le ha acontecido endurecimiento en parte. Se ha endurecido, se ha adormecido, están velados sus ojos, están cegados sus ojos,
para que no puedan creer o ver. Vamos a mirar una escritura y regresamos a este pasaje. Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 9. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Dios de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. ¿Por qué el apóstol Pablo dice en Romanos 11:25, no quiero que se hagan arrogantes, no quiero que ignoren este misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte? ¿Por qué dice eso? Porque alguien podría llegar a pensar: Israel rebeldes, Israel qué terribles, no creyeron en el Señor. ¿Cómo es posible que no hayan creído? ¿Cómo es posible que mirando tantos milagros, cómo es posible que teniendo al Mesías delante de ellos, que teniendo al Salvador? Pero lo que no entendemos es que esto ya estaba preparado por Dios de esta manera. La Biblia dice que Dios ya había profetizado desde el tiempo de Isaías, diciendo: quiero que vayas y les digas, oigan, pero no entenderán, vean, pero no comprenderán. Se engrosará y se endurecerá su corazón para que no crean y no sean sanados y no reciban a su Mesías. Ya estaba preparado por Dios. Dios había destinado esto. Alguien dirá: pero qué cruel, ¿por qué Dios endureció el corazón de Israel? La Biblia dice que todos los hombres somos como barro en las manos del alfarero delante de Dios. Él hace a cada uno conforme Él quiera. A Faraón endureció y a Moisés lo bendijo. Él hace lo que Él quiere. Pero bueno, ¿por qué razón es que Dios endureció a Israel? ¿Por qué razón? Porque estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Estaba pensando en los gentiles. Estaba abriendo una puerta de oportunidad para los que no somos israelitas. Hermanos, si Israel cree en su Mesías y recibe a su Mesías, sigue Dios tratando con Israel y no hay lugar para los gentiles. ¿Sí me comprende? Pero ya estaba en el plan de Dios. Dios pensaba en ti y en mí, no hace cerca de 2000 años, ni hace cerca de 8000 años, ni en ningún tiempo, sino que Dios pensaba en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ya nos tenía en su corazón, ya estábamos en su plan, ya sabía que íbamos a existir, ya tenía un plan para nosotros, para que creyéramos, para que le sirviéramos, para que lo alabáramos. Ese es el Dios al que le servimos.
El Dios al que le servimos es el arquitecto perfecto. No es un Dios de casualidades, no es un Dios de buenas suertes, no es un Dios de coincidencias, de que sucedió la coincidencia que a Israel se le ocurrió endurecer su corazón. No, mi hermanito, a Israel no se le ocurrió endurecer su corazón. No fue coincidencia, no fue casualidad, fue un plan estratégico y glorioso del Dios de los cielos que tenía preparado, pensando en la iglesia, pensando en los gentiles, pensando en las naciones que creeríamos en Él. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Volvamos a Apocalipsis 12. Dice una vez más el versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Conocerá exactamente el tiempo que le quedará. Días, literalmente hablando, contados, porque serán 3 años y medio, según nos explica la palabra, 1260 días. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero bueno, dice el versículo 13, oiga bien: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En este momento, esa serpiente, ese dragón, que está en un sentido espiritual, moviéndose, operando, trabajando, que se mueve como el príncipe de la potestad del aire, que gobierna las regiones celestes, que mora en lo que la Biblia llama, o lo que se identifica como el segundo cielo. En este momento, a quien está persiguiendo más directamente es a la iglesia del Señor. A quien le está haciendo la guerra es a la iglesia del Señor. En estos momentos, Israel está tranquilo. Es decir, no hay un trato directo ni de Dios con Israel, ni tampoco la serpiente antigua o el diablo está directamente trabajando ahorita por destruir a Israel. En un sentido literal, hay guerras, hay pleito contra él. Sí, siempre ha sido acosado Israel. Pero va a llegar el momento, va a llegar el tiempo donde dice la palabra en el versículo 12, en el versículo 13: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Por qué no persiguió a la iglesia? Porque la iglesia ya no va a estar aquí. A la iglesia no la puede perseguir, porque cuando el dragón es echado a la tierra con sus demonios, sus ángeles caídos, la iglesia es arrebatada y a la iglesia no la puede tocar, no la puede perseguir, porque ya estará en los brazos de su Señor. Quien estará en esta tierra será la nación de Israel, y por eso se irá con ira sobre la nación de Israel, perseguirá a la nación de Israel. Se desatará una persecución terrible sobre la nación de Israel, sobre la mujer de Apocalipsis 12, que ya miramos que es la nación de Israel. ¿Por qué se irá el dragón contra ella? Porque es la única que sirve a Dios, es la única con la que Dios está tratando. Es el trato de Dios con Israel, porque ya entró la plenitud de los gentiles para ese tiempo, y entonces todo Israel será salvo. Cuando dice todo Israel, no se refiere de que todo israelita, sino todos los que son fieles a Dios, todo el Israel que cree en el Señor, porque así como hay gentiles que no creen en Dios, también habrá israelitas que no creerán en Dios, que no le servirán y se perderán y se condenarán. No por ser israelitas significa que se van a salvar, no. Tienen que creer en Dios, tienen que ser fieles a Dios, tienen que confiar en el Señor y servirle al Señor para poder ser respaldados por el Dios de los cielos y mirar su cobertura, su protección y su bendición sobre de ellos. Denle ese aplauso al Rey en esta mañana. Una vez más, versículo 13. Quiero que comprendamos bien y veamos cómo en este punto ya la guerra, el ataque no viene contra la iglesia, viene contra la mujer. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el dominio de Satanás.
No es al mundo al que lo quiere perseguir. El mundo se está postrando delante de él. El mundo en ese momento lo está adorando. El mundo para este tiempo ha sido engañado y manipulado. Para este momento el mundo ha sido marcado con la marca de la bestia. Ha sido ya sellado como pertenencia de Satanás. Entonces, ahí en ese momento ya no es contra el mundo directamente que Satanás tiene guerra, sino que los que le estorban, los que le perjudican, será la nación de Israel. ¿Por qué razón? Porque Dios estará tratando con ellos, porque Dios tendrá un plan especial para ellos. Entonces por eso se lanza contra ellos. Por eso el versículo 6 decía que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí esté por 1260 días, 3 años y medio. Cuando la serpiente, el dragón, el diablo cae a la tierra, a quien primeramente busca atacar es a la nación de Israel. Contra ellos va. Veamos qué dice el versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estamos hablando de los mismos 3 años y medio. Se le dan a la mujer las alas de la gran águila. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo echa a Satanás para la tierra, cuando lo echa del segundo cielo de las regiones celestes y cae a la tierra, enseguida dice la palabra que la iglesia es arrebatada ese mismo instante, y entonces comienza el trato con Israel. El dragón se lanza contra la mujer, se lanza contra esta nación de Israel, y Dios le da a la mujer las 2 alas de la gran águila. ¿Qué significa esto? Vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 3 y 4. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he atraído a mí. ¿Qué significan las alas del águila? No está hablando literalmente de que a la mujer le salen alas literales. Está hablando del poder de Dios. Está hablando de la autoridad de Dios que cubrió a aquella nación. Se le dieron alas como la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Dice Apocalipsis. En este lugar recalca la palabra lo mismo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Quiere decir, estaban cautivos, estaban oprimidos, estaban esclavos en Egipto, pero Dios con su poder abrió camino donde no había camino, abrió paso donde no había paso. Que Faraón decía: no los dejo ir. Es que no es lo que Faraón diga, sino lo que Cristo diga, lo que el Dios de los cielos diga. Eso es lo que ha de hacerse, eso es lo que termina sucediendo. No va a cumplirse la voluntad de Faraón o la voluntad de Satanás. Es que cuando Dios toma a su pueblo en alas de águila, es decir, con su poder, lo protege y le abre camino, vuela por encima de todo obstáculo. Pasa los obstáculos que el enemigo quiera poner. Estaba el mar a un lado, estaba el ejército de Faraón al otro, y aparentemente estaban atrapados, pero donde no había camino, se abrió camino por la mano de Dios. Dios los cruzó por el mismo mar, pasando en seco, porque la mano de Dios estaba con ellos. Hablar de las alas de la gran águila es hablar del poder de Dios. ¿Qué dice el Salmo 91? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice que con sus plumas te cubrirá.
Es decir, está hablando de un poder, de una gloria que cubriría, que protegería a ese pueblo como lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer en el futuro. Dios siempre prevalecerá, cumplirá su propósito, no importa lo que venga, no importa lo que haya, siempre la mano de Dios sobresaldrá en todo obstáculo que haya sobre el pueblo de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Veamos qué dice Isaías capítulo 40 versículo 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando la palabra dice que Dios le dio a la mujer en Apocalipsis 12 las dos alas de la gran águila para volar de delante de la serpiente, está hablando de que Dios renovará sus fuerzas, renovará su fe, los fortalecerá. Aunque no tengan fuerzas, les dará fuerzas donde no hay fuerzas. Al que tiene poca fuerza se las multiplicará. Al que no puede caminar, le dará fuerzas para caminar sin cansarse, para correr sin fatigarse, para perseverar, porque esperarán en el Señor. Estamos hablando de la protección, de la provisión, de la fortaleza, de la bendición de Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos. Ahorita está sobre la iglesia del Señor. Este pasaje ahorita se cumple sobre la iglesia, pero en un futuro se cumplirá sobre Israel. Sobre nosotros se cumple de una manera más espiritual, pero sobre Israel muchas de estas promesas serán más literales. Es decir, verán una provisión literal, como en el desierto anteriormente, que hubo provisiones literales, que la mano de Dios se miraba, se manifestaba de una manera literal, no en sí que se miraba una mano, sino en que era pan literal, era agua literal, era una columna literal, eran protecciones y provisiones maravillosas para ellos. Entonces, de la misma manera como ya sucedió y como la palabra sucede, que seguirá sucediendo y que está sucediendo con la iglesia, va a suceder con Israel en un tiempo futuro. Entonces, cuando miramos que se le dan las alas de la gran águila, estamos hablando de esa fuerza de Dios, ese poder de Dios, esa fortaleza, esa renovación, esa provisión de Dios para poder superar las crisis, para poder superar toda la aflicción, la situación que estén pasando en ese tiempo, porque van a ser tiempos de gran calamidad, situaciones difíciles que estará pasando ese pueblo. Por un lado estará cayendo lo que es la ira de Dios sobre este mundo, como cayó sobre Egipto, solamente que Egipto fue solamente una pequeña sombra, como cayó granizo mezclado con fuego, pestes, plagas, ranas y de toda clase de cosas que caían. Era el juicio de Dios sobre Egipto, y allí estaba Israel en medio de Egipto, pero protegido. Dice que la sangre estaba sobre los linteles de las puertas de ellos, la sangre del cordero, y dice que las bestias de todos los egipcios morían, las de Israel estaban sanas. Todo lo que era de Egipto perecía, lo de Israel estaba sano. La provisión, la protección, la cobertura de Dios estaba sobre ese pueblo, y estará una vez más sobre ese pueblo en un tiempo futuro. De eso hablan las alas de la gran águila. Dios le dará medios a su pueblo Israel. Dios le dará recursos de donde no hay recursos. Dios proveerá lo que necesiten para poder sobrevivir, tan solo que crean y que confíen en Él. ¿Sí me explico, mis hermanos? Esto es algo parecido a lo que sucedió con Daniel. La Biblia nos enseña que Daniel, por orar a Dios, por servir a Dios, dice que los hombres que tenían envidia de él
incitaron al rey para que declarara un edicto diciendo que nadie podía orar a ningún dios, y el que orara a otro dios, dice que iba a ser echado en el foso de los leones. Y dice la palabra que Daniel siguió orando a su Dios. Nada lo detuvo de su comunión, de su relación con Dios. Siguió orando a su Señor. Y cuando él oraba a Dios, lo acusaron, le pusieron una trampa. Y de repente dice que el rey quiso cuidarlo, quiso sacarlo, quiso librarlo, pero no pudo. Y no le quedó otra que aventarlo al foso de los leones. Cayó al foso de los leones, pusieron una piedra encima. Y por la mañana siguiente llega el rey afligido. Daniel, muy amado de tu Dios, ¿te ha podido salvar tu Dios de las garras de los leones? Y responde Daniel: oh rey, vive para siempre. Mi Dios, a quien sirvo continuamente, me ha librado de las garras del león, me ha librado de esa aflicción, porque él envió su ángel y me cubrió y me protegió y me bendijo. Estaba en medio de los leones, pero los leones no me tocaron. Aleluya. Los leones no me tocaron. Ese es el poder de Dios y la clase de cobertura para el que mora bajo el abrigo del Altísimo. Morarás con el león a un lado tuyo. Irás en valle de sombra de muerte. Irás en medio de aflicciones y de dolores. Pero en medio de todo ello, la mano de Dios te librará. La mano de Dios te guardará. La mano de Dios proveerá. La mano de Dios te protegerá. La mano de Dios estará peleando en favor de ti. Aleluya. Esa es la promesa. Ese es el triunfo del pueblo de Dios. Si comprendemos, hermanos, no solamente fue Daniel. La Biblia nos dice que Daniel tenía 3 amigos: Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey Nabucodonosor dijo: el que no se postre delante de mi imagen, de mi Dios, y adore al sonar los instrumentos musicales, lo echaré a un horno de fuego. ¿Y quién podrá librarlos de mi mano? Y estos 3 hebreos dijeron: ni adoraremos a tu imagen, ni nos postraremos. Y el rey se enfurece y manda a calentar el horno 7 veces más. Y los atan y los agarran, hombres fuertes y robustos. Era tan fuerte aquella llama que dice la palabra que cuando abrieron la puerta para aventarlos, la llama que salió de la puerta del horno era tan grande que consumió y mató a los hombres que los aventaron. Y los 3 hebreos cayeron al horno. Era de que al instante murieran. Si estos hombres robustos que los aventaron estaban de afuera aventándolos para adentro, y con esa llama cayeron muertos al instante, imagínense qué debería de sucederles a los que cayeron adentro del horno: morir al instante. Pero ni murieron, ni gritaron, ni se afligieron. Dice que de repente el rey se asoma por la ventana y pregunta y dice: ¿qué no echaron a 3 al horno? Sí, a 3 echamos, oh rey. Pues yo veo 4 y el cuarto se parece al Hijo de Dios. Aleluya. Allí estaba el Señor caminando con ellos en el horno. Dice el Señor: aunque pases por las aguas no te ahogarás, aunque por los ríos no te anegarás, aunque por el fuego no te quemarás, porque yo, el Señor, estaré contigo para librarte, para fortalecerte, para bendecirte. Dios está con su pueblo. Aleluya. Y cuando Dios está con su pueblo, ¿quién puede estar contra de él? Nadie. Vamos a Apocalipsis 12, versículo 14, una vez más dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo. Ese es 1 año. Y tiempos, 2 años, ya van 3. Y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 1260 días. Un lapso directo, exacto, contado, que Satanás tendrá para operar, para trabajar, para moverse. Por eso es que sabrá exactamente el tiempo que le queda. Ahorita no sabe el tiempo que le queda. Sabe que las cosas se acercan a su fin. Sabe que estamos en los últimos tiempos, pero no sabe cuándo comenzará a contar el reloj de Dios: en los últimos 1260 días o en los últimos 3 años y medio, como la palabra lo resume en diferentes pasajes, apuntando a una cantidad de tiempo ya directamente decretada por Dios. Ahorita puede ser medio año, pueden ser 5 años,
Pueden ser 20 años en que Cristo venga. O sea, no lo sabemos, creemos que de un momento a otro puede suceder, pero no dice la palabra que ni los ángeles del cielo saben ni el día ni la hora. Nadie lo sabe. Es una mentira. Se escucha por ahí que alguien dice que yo sé cuándo Cristo va a venir, como muchos se han atrevido por ahí a hablar, a declarar. Es una ignorancia no conocer la palabra y decir algo así. ¿Por qué razón? Porque la palabra es clara cuando dice el día y la hora nadie lo sabe. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Veamos qué significa eso. Deuteronomio capítulo 32, versículo 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Señor solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Estamos hablando del trato de Dios con Israel desde el tiempo antiguo. Primeramente habla de esa cobertura, de esa protección, de esa bendición, relacionando este pasaje aún todavía con el versículo 14, que dice que el Señor le da a la mujer las alas como la gran águila, dice el versículo 11. O sea, lo bendijo, lo cubrió, lo protegió, lo exaltó de una manera maravillosa. Los pueblos tenían miedo a Israel por escuchar las proezas que Dios hacía en ellos y a través de ellos. Y dice el versículo 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas. Y sigue hablando de hermosas bendiciones que Dios le dio a su pueblo. ¿De qué estamos hablando en este pasaje? De esa misma provisión de Dios, cobertura de Dios, cómo Dios se presenta a sí mismo, su poder, su provisión, como las águilas, como las alas de la gran águila, que cubre, que eleva, que protege. Dice que en sus plumas los llevó sobre sus plumas, como el águila que lleva a sus pollos sobre sus plumas. Así los llevó el Señor sobre sus alas. ¿Cuáles alas? Su poder, su provisión, su protección. Todo esto nos apunta a la misma declaración de cómo a la mujer, cómo a la nación de Israel se le darán las alas de la gran águila. Tendrá una provisión sobrenatural, tendrá un trato de Dios especial sobre de ellos, habrá una cobertura especial. Dios estará sobre de ellos, les dará, aquí dice que les dio aceite del duro pedernal, les hizo chupar miel de la peña, dice que les dio la comida, los frutos del campo, les dio una serie de bendiciones. Pues asimismo Dios siempre seguirá proveyendo, protegiendo y bendiciendo a su pueblo. Estamos comprendiendo. Ahora, venga conmigo, Hechos capítulo 8, y vamos a leer lo que dice el versículo 37 al versículo 40. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Estos son actos extraordinarios de Dios.
el Espíritu de Dios arrebató a Felipe. Qué medios tan extraordinarios de moverse, de llegar de una ciudad a otra. De repente está bautizando a Felipe, de repente está bautizando a Felipe al eunuco, suben del agua, el Espíritu arrebata a Felipe y ya no está más ahí. Aparece Felipe en otra ciudad predicando el evangelio. Estos son actos maravillosos de Dios, de cómo Dios tiene tal poder y lo ha hecho en el pasado y lo puede hacer en el futuro, de literalmente transportar a una persona de un lugar a otro. No necesita ni un helicóptero ni un avión último modelo. El Hijo de Dios tiene un medio más efectivo todavía para poder cumplir con la encomienda del Señor. El Espíritu del Señor tiene tal poder, tiene tal grandeza, que puede transportar a una persona, sacarla de un lugar y llevarla a otro lugar, literalmente, en cuerpo. ¿Sí me explico, mis hermanos? Eso le pasó a Felipe, lo cual también lo podemos tomar como referencia, porque no sabemos en exactitud de qué manera Dios proveerá, protegerá, de qué manera dice que el Espíritu llevó al desierto a aquella mujer, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustente Dios. No sabemos si en un momento literalmente Dios los transportará de un lugar a otro. No sabemos si será que pondrá los medios literales para que caminen y lleguen a cierto lugar. Pero solamente le comparto estas escrituras para que veamos que para Dios no hay nada imposible. Si Él elige hacerlo de una manera, lo hará de esa manera. Y si elige hacerlo de la otra, lo hará de la otra. Pero Él tiene el poder para hacerlo tanto de una como de la otra manera. Siempre debemos de saber que lo que Dios dice, lo hace, lo cumple, lo que promete, lo lleva a cabo. El siguiente versículo decía que la serpiente arrojó de su boca agua como un río para arrastrar a la mujer. Veamos qué significa eso. Isaías capítulo 59, el versículo 18 en adelante. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacobo, dice el Señor. Cuando nos habla que vendrá el enemigo como un río, ¿de qué está hablando? Habla de un ataque, de una persecución, habla de aflicción, habla de que el enemigo vendrá, se desbordará contra la nación de Israel en este caso, queriendo destruirla, queriendo arrasarla, queriendo acabar contra ella, con toda clase de persecución, con toda clase de ataque. Vendrá como un río. Ese río vamos a mirarlo en un momento más. Isaías capítulo 8, versículo 7 y 8. He aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos, pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Cuando habla de aguas, cuando habla de ríos, ¿de qué está hablando? De gentes, de reyes, de ejércitos. Quiere decir que cuando dice que el enemigo viene como un río, dice que abre su boca aquella serpiente y de su boca sale como un río para arrastrar a la mujer, para destruir a la mujer. Estamos hablando de que ese río son pueblos,
son reinos, son gobiernos. Quiere decir que el diablo con su manipulación va a usar multitudes de gentes, va a usar ejércitos terrenales para ir tras la mujer, para ir tras el pueblo de Israel. En ese tiempo va a utilizar el diablo con toda su manipulación un engaño para mirar a Israel como un oprobio, como un cáncer en la sociedad, como algo negativo, lo cual querrán destruirlo, querrán pelear contra él, querrán acabarlo. Será como un cáncer detestable en medio de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque ese remanente de Dios, esa nación, alabará al único y soberano Dios y no doblará sus rodillas delante de esa bestia ni delante de ese anticristo, sino que en todo momento le dará gloria y alabanza al Señor, se mantendrá confiando en el Señor. Pero entonces hablar de esos ríos es hablar de pueblos, de gentes, de reyes, de naciones que vienen contra la mujer. Pero dice la palabra que realmente aunque decía Isaías 59, que aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu de Dios levantará bandera en medio de ella. Dios siempre resplandecerá, Dios siempre triunfará, Dios siempre prevalecerá por encima de todas las cosas. Entonces, vayamos a Apocalipsis capítulo 17. Veamos lo que dice el versículo 1 y 2 y el versículo 15. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, cuando la serpiente arroja de su boca muchas aguas como un río, cuando habla de muchas aguas, está hablando de pueblos, de muchas gentes, de naciones, de muchedumbres de gentes que el diablo manipulará para lanzarlos como un río tras la nación de Israel. Irá tras ellos. Pero dice la palabra que la tierra ayuda a la mujer y la tierra abre su boca y se traga aquel río. ¿Recuerda usted en el tiempo pasado cuando ciertos príncipes quisieron retar a Moisés? Y de repente dice que se encendió la ira de Dios contra ellos y se abrió la tierra y se los tragó con todo y sus tiendas, sus familias y todo lo que tenían. La tierra literalmente se abrió y se tragó a todos aquellos que se levantaron contra Moisés. ¿Por qué? Porque era el juicio, la ira de Dios, no generalizando, sino sobre un grupo específico que estaba rebelándose y yendo en contra del pueblo de Dios, del propósito de Dios. Pues Dios lo hizo ya en un pasado y lo puede hacer y lo va a volver a hacer en un futuro. Dios puede abrir la tierra, un terremoto, y destruye a los enemigos de Dios en un instante. A Dios no le cuesta nada eso. Dios usará la misma tierra para destruir, para acabar con aquel río que viene contra la mujer. Entonces, si viene una muchedumbre de gentes, Dios trona los dedos y abre la tierra y se traga esa multitud de gentes y no pueden tocar a Israel. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque Dios estará guardándola, estará cuidándola, estará protegiéndola. Volvamos a Apocalipsis 12, versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando el diablo mira que no puede destruir a la nación de Israel, que no puede tocarla, que Dios la tiene protegida. Usted recuerda cuando la Biblia dice que Satanás llegó en Job capítulo 1 versículo 6 delante de Dios, y dice que Dios le dice: ¿de dónde vienes? Pues de rondear la tierra y de andar por ella. ¿Y has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Pues sí, como no, si todo le das, lo tienes protegido. No le puedo tocar ni un cabello de su cabeza porque lo tienes cubierto. Tienes un vallado alrededor de él. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios pone un vallado alrededor de sus hijos, por más que el diablo quiera tocarlos, no puede tocarlos. El diablo está limitado. El diablo no tiene acceso hasta donde él quiere. Dios le da un límite y Dios le dice hasta dónde va a llegar, hasta dónde se va a detener. Como le dijo al mar: hasta aquí van a llegar tus ondas y no pasarán, a menos que Dios le dé orden al mar de desbordarse y de cumplir otro propósito de Dios. Pero Dios le ha puesto límite al mismo mar, pues así al diablo también le ha puesto límite. Y le ha dicho: vas a llegar hasta donde yo te digo, y cuando llego hasta aquí, hasta ahí llegas, porque no puedes pasar. El poder de Dios, la cobertura de Dios, cuando Dios cubre, nadie puede tocar. Cuando Dios protege y respalda, nadie puede acechar. El mismo diablo está limitado. Cuando se miró limitado, cuando se miró que no podía hacer nada más contra aquella mujer, dice el versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de la mujer? No es la iglesia. La iglesia no estará aquí, la iglesia estará con el Señor. ¿Quién es esta descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios. La iglesia no vive por la ley, no vive por los mandamientos de Dios. Entonces, ¿quiénes? Dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, creen en Cristo, porque el pueblo de Israel habrá creído en Cristo Jesús en ese tiempo. Ahora, ¿quiénes son? Estamos hablando de 144,000 sellados que están llevando una encomienda directamente de parte de Dios, y 2 testigos que se levantan predicando la palabra y haciendo guerra a la bestia. Estos personajes de lo cual nos habla Apocalipsis 11, que son los 2 testigos, los 144,000 sellados, que nos habla igualmente Apocalipsis 7. Estamos hablando de un remanente exclusivo. Los 144,000, ya vamos a mirar ese tema, dice que son 12,000 de cada tribu de Israel. Cada una de las tribus multiplicados por 12,000 son 144,000, los cuales tendrán una encomienda de predicar el evangelio, de llevar la palabra a la nación de Israel en ese tiempo. Ahí se levantará aún contra ellos este dragón, se levantará contra los 2 testigos. La Biblia dice que a los 2 testigos los mata. Dice que los mata, y dice que quedan sus cadáveres por 3 días en la plaza principal, y Dios los resucita, los levanta, un símbolo de Cristo. Ascienden a la presencia de Dios. Al final de cuentas, siempre el pueblo de Dios sale vencedor, sale triunfador, sale triunfando para gloria del Señor. Hablando de la iglesia en el trato que Dios tiene con ella, y hablando del pueblo de Israel en el trato que Dios tiene con él también. Así es de que por eso dijo el Señor en aquel pasaje, cuando dijo: no teman al que puede matar el cuerpo, porque después de eso nada puede hacer, pero teman al que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno para siempre. Así es de que el enemigo lo único que puede tener acceso es de matar el cuerpo, siempre y cuando que Dios le dé el permiso de hacerlo. Pero Dios es al que se le tiene que temer, porque Él no solo puede matar el cuerpo, sino el alma en el infierno por toda una eternidad. A Él debemos de temer, a Él debemos de reverenciar, a Él debemos de adorar, y solamente a Él. Póngase de pie en esta mañana.